Hola amigos, espero que todos se encuentren bien desde mi último video, que espero hayan tenido la oportunidad de verlo. Están pasando tantas cosas por todas partes del mundo y los medios de comunicación y los ministros están cubriendo todo eso. Pero este video se trata de lo que está ocurriendo ahora mismo en el cielo. Esta es la transcripción de mi video publicado en mi canal de YouTube Sunday Law Alerts el 3 de octubre y el 6 de octubre de 2023 y titulado Behold the Bridegroom Cometh. He aquí viene el esposo. El mundo está cambiando tan rápidamente que apenas podemos seguirle el ritmo. Me gustaría comenzar esta presentación con un párrafo del último libro que Elena White escribió en el año 1915, el año de su muerte, que nos muestra exactamente dónde nos encontramos ahora mismo. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis estupenda. Profetas y Reyes 394.2. Hermanos, ahí es donde estamos ahora mismo. Varios de ustedes me han preguntado si mi posición ha cambiado con respecto a los años 2022 y 2023 y la respuesta es sí, ha cambiado. Si tienes dudas acerca del año sabático que terminó en el día de la expiación en 2022 o con el fin de los 6,000 años que tuvo lugar en el día de la expiación en 2023, entonces te sorprenderás mucho a medida que sigas leyendo. Basado en mi estudio de la economía judía, es mi opinión que eventos muy importantes están ocurriendo en el santuario celestial. Y si los eventos que tú lees a continuación no tienen lugar, entonces continuamos vigilando, orando y trabajando para el Señor. Pero si tienen lugar, saber lo que viene después nos animará, ya que estamos a punto de entrar en un tiempo de angustia cual nunca fue. Daniel 12:1. He sido acusado de fijar el tiempo desde que publiqué mi serie de YouTube de 5 partes. 6,000 años terminan en el año 2022, el 26 de noviembre de 2017. Sin embargo, todo lo que he dicho es que 2022 era muy sospechoso, porque los 8 eventos más importantes en las Escrituras, todos mencionados en el conflicto de los siglos, tuvieron lugar al fin de un año sabático o en la mitad de la semana de un ciclo sabático, de acuerdo a Daniel 9:27. El 24 de septiembre de 2015, el Papa Francisco habló al Congreso de los Estados Unidos por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Su discurso tuvo lugar en Yom Kippur o el día de la expiación, Levíticos 23, 27 al 32, la más sagrada de todas las fiestas judías. Ese mismo día, el año sabático, que tiene lugar cada 7 años, estaba llegando a su fin y el último ciclo sabático de 7 años, antes del fin de los 6,000 años que tuvo lugar en el día de la expiación de 2023, estaba comenzando. En ese día, el Papa Francisco presentó al Congreso su carta encíclica Laudato Si, que ha impulsado en todo el mundo como su programa para el cambio climático. Anteriormente he compartido con ustedes el párrafo 71 de Laudato Si, donde habla del sábado, el año sabático y el año de jubileo, todos parte de la economía judía. Por favor, busca en Google el párrafo 237 de Laudato Si, donde declara que el domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación. La entrega de Laudato Si al Congreso de los Estados Unidos
debería haber levantado las cejas de todos los adventistas del séptimo día. El 29 de septiembre de 2022 les envié por correo electrónico un estudio de 21 páginas titulado Un llamamiento urgente, correcciones al año 2022 y mi serie de videos de 5 partes, Levíticos 16, el sellamiento, el fin del tiempo de gracia y las trompetas. Ese estudio abarcaba muchos temas. La primera parte de ese estudio estaba corrigiendo mi serie de YouTube de 5 partes publicada el 26 de noviembre de 2017. Expliqué que aunque el título de esa serie de 5 partes era 6,000 años terminan en el año 2022, la diapositiva 703, la última diapositiva de esa presentación, muestra el año 5,999, terminando en el día de la expiación en 2022, lo que hace que el año 6,000 termine en el día de la expiación en 2023. No me di cuenta de ese error tipográfico hasta julio de 2022 y entonces publiqué el 30 de agosto de 2022 el estudio en inglés, Un llamamiento urgente. Por favor, marca en una calculadora el número 27 para el año 27 después de Cristo, cuando Jesús comenzó su ministerio al fin de un año sabático. Ahora suma hacia adelante o hacia atrás por 7 para años sabáticos o por 49 para años de jubileo y recuerda que el año 0 no cuenta. Esto es lo que encontrarás. Esta es la diapositiva mía 703. Fíjense que ahí hay marcado 8 eventos. El primero tomó lugar en el año 457 a.C., los 2300 días comenzaron. El segundo, 27 después de Cristo, también al fin de un año sabático, Cristo es bautizado y empieza su ministerio. El número 4, el año 34 después de Cristo, el tiempo de gracia cierra para la nación judía. El número 5, en el año 538 después de Cristo, los 1260 años del reinado papal comienzan. El número 6, el año 1798 después de Cristo, los 1260 años del reinado papal terminan. El número 7, el año 1840 después de Cristo, Josías Lich predijo la caída del Imperio Otomano en Apocalipsis 9. Ahora fíjense el número 3, el año 31 después de Cristo, a la mitad de la semana, de acuerdo a Daniel 9:24 al 27, Cristo es crucificado. Miren el número 8, 1844. A la mitad de la semana termina la profecía de 2300 años y comienza el juicio de los muertos. Hermanos, estas son 8 fechas principales en la Biblia. Todas tuvieron lugar al fin de un año sabático o en la mitad de la semana de un ciclo sabático. Todas se encuentran en el conflicto de los siglos. Si uno de esos años se mueve, ninguna del resto concuerdan. No hay un chance en el mundo que eso sea coincidencia. Entonces, para mí algo muy importante pasó al fin del año 2022. ¿Por qué? Porque ya el Papa Francisco había entregado Laudato Si al Congreso de los Estados Unidos y había comenzado el último ciclo sabático que termina en el año 2022. Y antes del año 2022 vino COVID, vino todos los trajines que hemos pasado por los últimos 3 años. Algo muy importante, en la opinión mía, ocurrió al fin del año sabático en 2022. Lo único que yo he añadido en esta diapositiva, que no estaba cuando yo lo presenté hace 6 años, es el círculo amarillo que ven ahí. Fíjense como ahí dice, a la izquierda en el anaranjado 5,999 y a la derecha 2022.
O sea que el año 5999 cae al fin del año sabático en el año 2022, lo cual quiere decir que el año 2023 es cuando terminan los 6000 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, Daniel 9:27. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. La semana, 7 años, terminó en el año 34 de nuestra era, el deseado de toda la gente, página 200. Esos guiones fueron añadidos por Elena White. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos a punto de estudiar mucho más profundamente la profecía más larga en tus escrituras, los 2300 días de Daniel 8:14. Tú nos has dicho que tu camino se encuentra por el santuario. Y Señor, verdaderamente, cuando llegamos a este tema, estamos caminando en Tierra Santa. Te pido que nos ayudes a escudriñar nuestros corazones como nunca en este día antitípico de expiación y que nos aseguremos que no tenemos una arruga, una mancha que nos impida entender mejor tu palabra. Te pedimos que tú envíes al Espíritu Santo y a los ángeles a ayudarnos a entender este estudio y ayudar a poner nuestros prejuicios al lado, Señor. Por mi parte te pido que me des gracia para poder presentar este tema para tu honra y para tu gloria. No me siento cualificado ni digno de poderlo presentar. Que yo hable nada más las palabras que tú deseas que yo diga. Te pedimos también, Señor, que nos perdones si te hemos fallado. Ayúdanos a ser el pueblo santo que tú deseas que nosotros seamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Espero que todos estemos de acuerdo que estamos en el tiempo del zarandeo. Durante esta presentación, yo les voy a hacer a ustedes algunas preguntas que los sacudirán. No una ni dos, sino 3 o 4 preguntas. Por favor, no piensen que estoy siendo arrogante al hablar de esta manera. No es mi intención. Permítanme explicarles ¿por qué puedo hacer esta declaración? Como dice Pablo en 2 Corintios 11, voy a hablar como si estuviera loco. No para jactarme, sino para hacerles a ustedes pensar de lo que estoy diciendo. Fui bautizado en esta iglesia este año hace 40 años. Siempre he sido un miembro activo en la iglesia adventista. ¿Qué quiero decir con eso? Soy anciano. Estuve a cargo de ministerios personales, fui maestro de escuela sabática, fui colportor, he realizado seminarios de Apocalipsis donde a veces se han bautizado hasta 33 personas, he dirigido la distribución de millones de copias del Conflicto de los Siglos por todas partes del mundo, he conocido personalmente a muchos pastores, presidentes de conferencia, presidentes de uniones, presidentes de divisiones y presidente de la conferencia general, tanto aquí como en el extranjero. He escuchado cientos de sermones en YouTube de buenos pastores, de pastores liberales, de pastores radicales y nunca he escuchado a nadie predicar sobre los temas que yo les presentaré a ustedes hoy. Más importante, cuando el Señor me mostró algunas de estas cosas a mí hace muy poco tiempo, yo también fui sacudido. Las declaraciones de la señora White respecto a un tiempo definido para la segunda venida han sido sacadas de contexto y como pueblo hemos dejado de estudiar las profecías por temor a ser etiquetados como fijadores de tiempo. Las palabras tiempo definido aparecen 115 veces en los escritos de la señora White. Por favor, lee el contexto.
El tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 302. Poner una fecha es poner un tiempo definido, decir, Cristo viene en tal y tal fecha. Yo nunca he hecho eso. Todo lo que he dicho es, hay que estudiar el año 2022, y vengo diciéndolo hace 6 años, porque es algo tan importante que para mí es básico. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Es la misma situación nuestra. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios, el conflicto de los siglos 358 y 359. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido. Hermanos, los 6,000 años, el tiempo es cumplido. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo de la venida de Cristo, fíjense, el tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles habían sido indicadas en forma definida. Era privilegio del pueblo judío comprender estas profecías. ¿Por qué no se puede decir lo mismo de nosotros? Tenemos más luz, mucha más luz de lo que tenían los judíos. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía. Así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria, y el segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías. Deseado de toda la gente, página 198. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. O sea que nosotros debemos poder ver dónde están los acontecimientos cuando nos estamos acercando al fin del tiempo de gracia. Eso se trata este estudio. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Y el tiempo de angustia no los encontrará listo. El conflicto de los siglos 580. Al igual que en 1844, somos inconscientes que eventos muy importantes están pasando en el santuario celestial y se nos advirtió muchas veces que la historia se repetirá. Desde la fecha del decreto, los 2300 días de Daniel 8:14 debían terminar en 1843. Quedamos enormemente chasqueados cuando transcurrió el año sin que el Salvador viniera. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 55. Esta es toda la familia de Elena White. Este fue William Miller. Este fue Bates. Ese fue todo ese grupo de pioneros. Quedaron chasqueados cuando no vino Cristo en el año 1843. No 44, 43. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que venía en la primavera, fíjense. Cuando pasado el tiempo en que al principio se había esperado la venida del Señor,
la primavera de 1844, los que así habían esperado con fe su advenimiento se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre. El conflicto de los siglos 389. O sea, el segundo chasco en la primavera de 1844. Pero pasó la primavera de 1844 y Cristo no regresó. Recurriendo a las Escrituras en busca de una solución a su problema, los mileritas se encontraron con la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25 de Mateo. Y en el versículo 5 leyeron la frase, y tardándose el esposo. Evidentemente iba a haber un tiempo de espera. Y así esperaron hasta agosto de 1844, cuando ocurrió un hecho notable. Casi 6 meses, fíjense. En el campestre de Exeter, en New Hampshire, un predicador milerita, Samuel Snow, electrificó a su audiencia. De su estudio sobre las fiestas judías de primavera y del otoño que se encuentran en el libro de Levítico, Snow llegó a la conclusión que Cristo aparecería en el día 10 del séptimo mes. La mejor evidencia, dijo Snow, indica que el día 10 del séptimo mes en el calendario judío ocurrirá el 22 de octubre de 1844. Por lo tanto, en menos de 3 meses, el esposo vendrá para llevarse a la esposa que espera. No es ya tiempo para que nosotros escuchemos el clamor de medianoche. ¡He aquí! ¡Viene el esposo! Salid a recibirle. Las colinas de Nueva Inglaterra pronto sonaron con el clamor de medianoche. Review and Herald Publishing Association, Adventist Heritage Video Series, Keepers of the Flame, episodio 3, La Gran Expectación, copyright de 1989. La segunda venida es el acontecimiento más importante en la historia del mundo. Fue la esperanza de Adán y todos los patriarcas y profetas hasta ahora. ¿Realmente pensamos que 1844 fue el cumplimiento final del clamor de medianoche en Mateo 25, hermanos? ¿Va a venir Cristo totalmente en secreto? No lo crean, hermanos. Después de 1843, un pequeño grupo de adventistas estudiaron los próximos 2 chascos que tuvieron lugar hasta agosto de 1844. Y el Señor les reveló luz adicional hasta que comprendieron por fin lo que había ocurrido en el santuario celestial. Ahí es donde estamos nosotros ahora, hermanos. Tu camino, oh Dios, es en el santuario. Salmo 77, 13. Esa es la versión de King James porque la Reina Valera, desgraciadamente, lo tiene traducido erróneamente. ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial? ¿O estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Mensajes Selectos, tomo 1, página 142. Muchos adventistas me han dicho a mí, hermanos, pero la iglesia tiene que estar perfecta, de acuerdo a lo que dice la hermana White. La iglesia que nosotros vemos aquí no es la iglesia que Cristo ve desde el cielo. Desde el cielo Cristo ve una iglesia, 2 aquí, 3 allá, 5 allá, en diferentes iglesias por todo el mundo. Y nosotros estamos esperando a que la iglesia nuestra esté perfecta. Nunca va a ocurrir, hermanos. Recientemente, cuando estaba leyendo de nuevo la página 357 en inglés de Patriarcas y Profetas, comprendí mejor lo que el Espíritu Santo quería decir con la palabra delineación en la próxima profecía. Durante la noche estaba en mis sueños, en una gran reunión con ministros, sus esposas y sus niños. Me asombraba de que la compañía presente estaba compuesta mayormente de ministros y sus familias. La profecía de Malaquías fue presentada delante de ellos en conexión con Daniel,
Sofonías, Ageo y Zacarías. La construcción del templo y los servicios del templo eran estudiados. Había un profundo escudriñamiento de las Escrituras en relación con el carácter sagrado de todo lo que concernía con los servicios del templo. A través de los profetas, Dios ha dado una delineación, una serie de eventos que van a tomar lugar en orden de lo que acontecerá en los postreros días de la historia de este mundo. Y la economía judía está llena de instrucciones para nosotros. Todas estas cosas estaban siendo minuciosamente estudiadas por las personas ante mí en mi sueño. Escritura fue comparada con escritura y aplicación fue hecha de la palabra de Dios a nuestro propio tiempo. The Review and Herald, 4 de febrero de 1902, esta cita no se ha traducido al español. Pregunta. Primero, ¿por qué no se ha traducido al español? Segundo, ¿cuántos adventistas pueden explicar qué representa la economía judía? ¿Cuándo fue la última vez que tú oíste un sermón sobre la economía judía? Este es un sueño importante. Ministros, esposas y sus niños estaban estudiando esto. Les garantizo que en estos momentos este sueño se está cumpliendo. Hasta 2300 días, entonces será purificado el santuario. Eso es lo que dice Daniel 8:14. Es la profecía más larga de las Escrituras y la que nos ha convertido en el pueblo que somos. Purificado significa terminado. Comenzó en 1844 la purificación, la limpieza del santuario y ha durado 179 años. Pero no estará el santuario purificado hasta que se cumpla cada versículo de Levíticos 16. Sino, ¿qué estamos haciendo aquí, hermanos? Pregunta número 2. ¿Han oído alguna vez un sermón sobre la purificación del santuario no ha terminado? Nada más llegamos a menos de la mitad de la purificación. En 1844, cuando comenzó, no puede haber terminado todavía. Nuestro trabajo es darnos cuenta de que la purificación del santuario comenzó en 1844, pero la purificación final está a punto de tomar lugar ahora. En mi opinión, de acuerdo con Levíticos 16, Apocalipsis 8 y el espíritu de profecía, 14 eventos mayores tienen lugar en el cielo en 3 días de la expiación, cada uno separado por un año antes de la segunda venida de Cristo. En el servicio típico, 3 de estos eventos eran realizados por el sumo sacerdote cada año en el día de la expiación. El enfoque de este estudio es mostrar que en la purificación final del santuario en el cielo, le tomará a nuestro sumo sacerdote por lo menos 3 días de la expiación separados para completar los mismos 3 eventos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Este no es el típico sermón donde nos sentamos en un sofá y encendemos la televisión y vemos un sermón sobre las noticias, cómo se aplican a la ley dominical, etc. Les aseguro que a medida que avanzamos en este estudio, van a tener que parar el video y pensar o verificar las cosas que se están presentando. Estudiaremos cada uno de estos acontecimientos en detalle, pero aquí viene un breve resumen de los 3 días de la expiación y qué ocurre en cada día. Día de la expiación número 1. Resumen. Según Levíticos 16, 15 al 17, Jesús entró en el lugar santísimo en el día de la expiación en 1844 y según Levíticos 16, 18, Jesús sale del lugar santísimo también en un día de la expiación como lo hacía el sumo sacerdote en el servicio típico. ¿Y a dónde va?
y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Levíticos 16, 18. Pregunta. Levíticos 16 tiene 34 versículos. En el versículo 18, Cristo sale del lugar santísimo para más nunca regresar a él. Sale para el lugar santo y se para enfrente del altar de oro en el lugar santo. Esto no es una pregunta que tenemos que decir, bueno, déjame estudiar si eso es así. No. Eso es irrefutable. Es ir a Levítico 16, 18 y leerlo y ver que sale y más nunca en ese capítulo 16 vuelve Jesús. Sale ya permanentemente para el lugar santo. Día de la expiación número 2. Resumen. No hay ningún altar en el lugar santísimo. El altar que está delante de Jehová, Levíticos 16, 12 y Levíticos 16, 18, también se conoce como el altar del incienso, Éxodos 30, 27, y el altar de oro delante del velo, Éxodo 40, 26, y se encuentran en el lugar santo. ¿Y qué hace allí? Se detuve y realiza varias actividades. Purifica el lugar santo, purifica el altar de oro y luego confiesa los pecados sobre Satanás, en cuyo momento son borrados del santuario. Este evento también tiene lugar en un día de la expiación. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal. Patriarcas y Profetas, página 371. Él tiene que salir en un día de expiación y el acto de borrar los pecados, que tiene que tomar lugar un tiempo después, también toma lugar en un día de expiación. Tienen que estar separados por un año. Vamos a verlo ahora. ¿Qué hace cuando llega al lugar santo? Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo y lo limpiará y lo santificará. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Levíticos 16, 19 y 21. Hermanos, por eso es que aquí muchos de nosotros no hemos entendido estas cosas, especialmente nosotros hispanos, porque en inglés está bien clarito, pero no está bien clarito tampoco, pero está mucho más claro que en español. Fíjense, en el original la concordancia Strong's asigna su número 6944 Kodesh a las palabras Holy Place o santuario en Levíticos 16, 20. Es el mismo número asignado a las palabras santuario detrás del velo delante del propiciatorio en Levíticos 16, 2 y se refiere al lugar santísimo. Entonces Levíticos 16, 20 debe leer de esta forma. Cuando hubiere acabado de expiar el lugar santísimo y el tabernáculo de reunión, que comprende el lugar santísimo, el lugar santo y la corte de afuera, y el altar, son 3 cosas, entonces él trae el macho cabrío. Y entonces es que se le confiesan los pecados arriba del macho cabrío. Todo eso tiene que ocurrir después que él salga del lugar santísimo. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Primeros Escritos 2:80. De nuevo, esto es irrefutable. Nota que los pecados fueron confesados mientras Jesús estuvo en el lugar santísimo. Él ya había salido según Levíticos 16, 18. Pregunta, ¿alguna vez has oído un sermón que cuando Cristo sale del lugar santísimo se detiene en el lugar santo y hace todas esas actividades? Nunca.
¿Por qué? Porque estamos tan concentrados en 1844 que no nos hemos dado cuenta que la purificación del santuario toma lugar ahora, no tomó lugar en 1844. Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar. Así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Levíticos 16:19. Patriarcas y Profetas 3:68. La purificación final del santuario celestial toma lugar en el lugar santo. Hermanos, pregúntenle a cualquier pastor que ustedes conozcan, ¿dónde está Cristo en estos momentos? En el lugar santísimo. Y cuando sale del lugar santísimo, ¿qué pasa? Se acaba el tiempo de gracia y Cristo regresa. Pregúntenle a cualquier pastor, esto no lo hemos visto porque yo tampoco lo había visto hasta hace un año. Día de la expiación número 3, resumen. Algún tiempo después de que los pecados son confesados, muy importante ver eso, sobre Satanás, Jesús lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Levíticos 16:21. Pero esto toma tiempo, ya que Satanás está siendo llevado al desierto mientras caen las plagas. Lo vamos a estudiar, estoy dándole un resumen aquí. Y algún tiempo después, el hombre destinado dejará ir al macho cabrío por el desierto. Levíticos 16:22. En ese momento, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos, no confesados, se confiesan en el versículo 21, se ponen en el versículo 22. Serán puestos por Jesús sobre Satanás y él es desterrado por 1000 años en la tierra desolada. El conflicto de los siglos declara que este evento también tendrá lugar en un día de expiación. Entonces vi que la obra de Jesús en el santuario, no en el lugar santísimo, en el santuario pronto terminaría. Y después que su obra haya terminado, vendrá a la puerta del primer apartamento, el lugar santo, va a la puerta que divide el lugar santo y la corte, se para en esa puerta y confesará los pecados de Israel sobre la cabeza del Azazel. Entonces se pondrá las vestiduras de venganza. Entonces las plagas vendrán sobre los impíos y no vendrán hasta que Jesús se ponga las vestiduras y tome su lugar sobre la gran nube blanca. Entonces, mientras caen las plagas, Azazel está siendo llevado. Vi que tomaría tiempo llevar a Azazel a la tierra del olvido. Esa es una cita que desgraciadamente no se encuentra en español. Spalding and Megan Collection, páginas 1 y 2, el 23 de octubre de 1850. Pero el 99% de los adventistas, americanos también, no han oído de esta cita. Porque como no estudiamos la economía judía y como están en libros que nadie los ha presentado, nadie los ha empujado, nadie ha dicho, mira lo que hay esta cita, ¿dónde está esta cita? Tampoco lo hemos entendido. ¿Alguna vez has oído un sermón sobre esto? Esta es otra pregunta. Fíjense cuántas preguntas le he hecho. ¿Por qué no hemos oído? Vamos a tener todas estas respuestas. Fíjense. Ahora, cuando los pecados son puestos sobre Satanás, se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario, no en el lugar santísimo, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Así también Satanás será desterrado en la tierra desolada. Conflicto de los siglos, página 639. Eso tiene que ocurrir de acuerdo al conflicto de los siglos también en un día de expiación. O sea, que en el primer día de expiación sale de acuerdo a Levíticos 16:18. Un año más tarde, los pecados son confesados sobre la cabeza de Satanás
y un hombre destinado para eso lo pone en una cadena y lo empieza a llevar para la tierra. Un año más tarde, de acuerdo a esta cita, los pecados son puestos sobre la cabeza de Satanás y él es desterrado por 1000 años a la tierra desolada. Y cuando se ponen los pecados, los ángeles, Dios y los redimidos, los 144,000 que son los únicos que estarán vivos en esos momentos, ven y presencian ese ocurrimiento. ¿Alguna vez hemos oído un sermón sobre esto? Tampoco. Algunos de los 14 eventos que toman lugar en el cielo toman lugar al mismo tiempo. Pero según mi entendimiento, este es el orden en que ellos toman lugar. Día de la expiación número 1. Ahora vamos a estudiar más a fondo lo que ocurre en estos 3 días. Jesús sale del lugar santísimo. Levíticos 16, 11 al 14. El sumo sacerdote hace expiación por sí mismo y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. El sumo sacerdote tenía que usar un becerro, no un macho cabrío, como hacía para el pueblo. Tenía que usar un becerro para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego y lo llevará detrás del velo, o sea, al lugar santísimo. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará hacia el propiciatorio 7 veces. Eso es el versículo 11 al 14. Fíjense, del 15 al 17, él repite el mismo procedimiento, pero en vez de ser por sí mismo y por su casa, es para el pueblo. Fíjense, el sumo sacerdote hace expiación por el pueblo. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo. O sea que él entró al lugar santísimo, sale y hace expiación por sí mismo y por su casa. Sale del lugar santísimo, trae la sangre de un macho cabrío y vuelve a entrar al lugar santísimo. Fíjense, entra 2 veces en el lugar santísimo y tiene que salir 2 veces, fíjense. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Así purificará el santuario. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. En el original, la concordancia Strong's asigna su número 6944 Kodesh a las palabras Holy Place o santuario en Levíticos 16, 16 y 17. Es el mismo número asignado a las palabras santuario detrás del velo delante del propiciatorio en Levíticos 16, 2 y se refiere al lugar santísimo. O sea, que cuando dice ahí, así purificará el santuario, o sea, el lugar santísimo, y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión. ¿Alguna vez has oído un sermón de que Cristo entró en el lugar santísimo 2 veces? Solamente lo tenemos entrando en 1844. Se van a quedar asombrados con esto. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 21, 16 y 17. Este es el cumplimiento de Levíticos 16, 11 al 14. Jesús tuvo que escuchar de su Padre que su sacrificio fue aceptado. Hubo 2 entradas en el lugar santísimo,
una en el año 31 después de Cristo, cuando Jesús fue crucificado, y otra en 1844, cuando comenzó el juicio de los muertos. Pero solo hablamos de la segunda en 1844. Los pioneros no lo vieron, Elena White no lo vio, pero el Espíritu Santo se aseguró de que la señora White lo escribiera claramente para que pudiéramos entenderlo ahora, cuando la purificación final del santuario está a punto de tener lugar. Jesús tuvo que cumplir con Levíticos 16. Esta es una cita de Elena White. Pero Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ella cita lo que acabamos de leer. Pronto ascendió Jesús a su Padre en el año 31 para oír de sus labios que aceptaba el sacrificio y recibir toda potestad en el cielo y en la tierra. Los ángeles rodeaban como una nube al Hijo de Dios y mandaron levantar las puertas eternas para que entrase el Rey de Gloria. Vi que mientras Jesús estaba con aquella brillante hueste celestial en presencia de Dios y rodeado de su gloria, ¿dónde estaba el Shekinah Gloria? En el lugar santísimo. No se olvidó de sus discípulos en la tierra, sino que recibió de su Padre potestad para que pudiera volver y compartirla con ellos. El mismo día regresó y se mostró a sus discípulos, consintiendo entonces de que le tocasen, porque ya había subido a su Padre y recibido poder. Primeros escritos, páginas 186 y 187. ¿Nunca has oído un sermón de eso? No lo hemos visto. Hasta ahora no lo hemos visto. Entonces cuando María fue a tocarlo, no me toques, tengo que ir al Padre. Y después que va al Padre, ese mismo día regresa y entonces deja que lo toquen. Pidió comida, le dieron un pedazo de pescado con miel. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Lutero murió, la iglesia luterana dejó de crecer. Cuando John Wesley murió, la iglesia metodista dejó de crecer. Y cuando murió la hermana White, la iglesia adventista dejó de crecer. Hermanos, hemos estado en 1844, hace 150 años. Y no nos damos cuenta que eso se acaba y ahora viene la purificación final. Y no toma lugar en el lugar santísimo. Hay mucho que no hemos visto en Levíticos 16 y las consecuencias de no entenderlo son fatales para el pueblo de Dios. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción. Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira ha de ser hecho antes de que Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial. Primeros escritos 36 y 48. O sea, donde están los 3 puntos, tienen que ir a la página 48 para ver el resto. Todos los casos son decididos antes de que Jesús salga del lugar santísimo. Nunca lo hemos estudiado. Vamos a verlo. A medida que avanzamos en este estudio levítico, sigue a Jesús mientras intercede, primero en el lugar santo, desde el año 31 hasta 1844, luego en el lugar santísimo hasta que se decida cada caso y cierre el juicio, primero de los muertos y después de los vivos, y luego cuando sale del lugar santísimo y vuelve al lugar santo, para completar la purificación del santuario profetizada en Daniel 8:14. Ahora vamos a Levíticos 16, 15 al 17. En el día de la expiación, el 22 de octubre de 1844, Dios Padre dejó el lugar santo del santuario celestial y se sentó en su trono en el lugar santísimo. En ese mismo día Jesús siguió a su Padre para comenzar su ministración final en el lugar santísimo y recibir su reino. Estuve mirando
hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El comienzo del juicio. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. Daniel 7, 9 al 14. Cuando Cristo entra en el lugar santísimo en 1844, no entró primero. Primero entra el Padre, se sienta en su trono, Cristo lo sigue y es en el lugar santísimo donde las bodas ocurren y a Cristo se le da su reino. Cuando Jesús entró en el lugar santísimo en 1844, le dijo a las vírgenes prudentes, aguardad aquí. ¿Aguardad dónde? En el lugar santo donde él había estado desde el año 31 después de Cristo. Hasta que él regrese del lugar santísimo donde son decididos todos los casos. Las bodas y la recepción de su reino tienen lugar en el lugar santísimo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Lucas 12, 35 y 36. Cuando vino 1844 y Cristo va al lugar santísimo, las vírgenes prudentes lo siguen por fe al lugar santísimo. Y Él les dice, esperen aquí hasta que yo vuelva. Y yo vengo pronto. Vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono en el lugar santo, alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Primeros Escritos 55. ¿Nunca hemos oído un sermón de eso? La cantidad de adventistas que yo he conocido, que me han dicho, yo nunca he leído Primeros Escritos. Ahora vamos a Levíticos 16, 18 y 19. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y esparcirá sobre él de la sangre, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Si a Jesús le ha demorado 179 años expiar el lugar santísimo, tiene que demorarse un tiempo, por eso dice, detúvose en el apartamento exterior del santuario celestial, porque está expiando el lugar santo y el altar. Esta es la purificación final de Daniel 8:14. La intercesión de Cristo en el lugar santísimo termina cuando Él sale del lugar santísimo en Levíticos 16, 18, para no volver jamás, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Levíticos 16, 18. De nuevo, no hay ningún altar en el lugar santísimo para expiar. El altar que está delante de Jehová, Levíticos 16, 12 y 16, 18, se encuentra en el lugar santo. Es desde este altar de oro, Apocalipsis 8, 3, en el lugar santo donde Jesús tomó el incensario y lo arrojó a la tierra, Apocalipsis 8, 3 y 5. Y entonces se cierra el tiempo de gracia. De nuevo, vayan a cualquier pastor y pregúntenle, pastor, ¿cuándo se cierra el tiempo de gracia? Bueno, cuando Cristo sale del lugar santísimo. Bueno, ¿y dónde es que Jesús deja caer el incensario a la tierra? No del lugar santísimo. No tenemos la menor idea.
de lo que está pasando en el santuario celestial en estos momentos. El incensario se arroja a la tierra cuando Cristo está parado enfrente del altar de oro en el lugar santo, en Apocalipsis 8, que lo vamos a estudiar, y ahí es que cierra el tiempo de gracia. Pero entonces, ¿qué pasó en el lugar santísimo cuando se tomaron todas las decisiones? Ya lo veremos. Nota en la siguiente diapositiva que después de que su intercesión termine en el lugar santísimo, Cristo regresa al lugar santo para comenzar su intercesión final en el lugar santo, hasta cuando deponga sus atuendos, se quita sus ropas sacerdotales y se reviste de atavíos de venganza, y entonces el tiempo de gracia cierra. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un pueblo dormido, no, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavíos de venganza, y cuando se promulgue el decreto que dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, el tiempo de gracia cierra. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo finalmente llega repentinamente a todos. Testimonies for the Church, tomo 2, página 190. Hermanos, las intercesiones de Cristo cesan. Hay 2 intercesiones. Una en el lugar santísimo y la final en el lugar santo. Desgraciadamente, fíjense dónde está la cita. Volumen 2 del testimonio para la iglesia. Hay una cita de Elena White que dice: los testimonios para la iglesia, 9 tomos, deben ser leídos una y otra vez por el pueblo de Dios. Porque ahí Dios ha dado luz para el matrimonio, la salud, la segunda venida de Cristo, la persecución, el tiempo de angustia, el tiempo pequeño de la persecución, todo eso. Dice que debemos leerlo una y otra vez mientras que estamos sentados enfrente del fuego en el invierno, leerlo en grupos. Muchos de los adventistas, la gran mayoría, nunca se han leído los 9 tomos de los testimonios, pero peor para los hispanos, porque en español, fíjense la nota de abajo, esta cita se ha traducido erróneamente al español y lee así: el tiempo de prueba termina, la intercesión de Cristo cesa en el cielo. Hay 2 intercesiones, una en el lugar santísimo y otra después en el lugar santo. Hermanos, en este video vamos a ver cosas que a mí me sacan de quicio. Como hay hombres de Dios que han traducido esto, porque yo no tengo que ser un hombre de Dios para coger una cita y traducirla como hacían los judíos eruditos que se sentaban y con todo lo chequeaban. En inglés dice claramente: las intercesiones de Cristo cesan. Es plural. ¿Cómo es que eso lo pueden haber traducido singularmente? Por eso es que los hispanos no saben esto, no tienen un chance de saberlo. Los americanos pudieran saberlo, pero no lo hemos leído. Pero los hispanos no tienen un chance de saberlo. De nuevo, nunca han oído un sermón sobre esto. Fíjense. Como veremos, hay 2 intercesiones de Cristo. Y las 2 terminan en secreto. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial, no en el lugar santísimo, el conflicto de los siglos 481. La decisión final e irrevocable tiene lugar en el santuario
no en el lugar santísimo, de acuerdo a Levítico 16 y Apocalipsis 8. La palabra santuario incluye el lugar santo como el lugar santísimo. Como veremos, después que Jesús sale del lugar santísimo, se detuvo en el lugar santo con un incensario y le dan incienso para poner en el incensario. Y las oraciones siguen subiendo para el cielo ante Dios. Nunca hemos entendido eso. Cuando Cristo sale del lugar santísimo para la iglesia adventista, cierra el tiempo de gracia y no hay más intercesión. No, hermanos, lo vamos a ver clarísimo ahora. En Apocalipsis 8, 3 y 4 se le da incienso y él está parado enfrente del altar de oro, todavía ofreciendo incienso. Y de pronto, no sabemos por qué, la Biblia no lo dice, pero el espíritu de profecía sí. En el versículo 4 está ofreciendo incienso y en el versículo 5 coge el incensario, lo arroja para la tierra y Elena White dice, ahí cierra el tiempo de gracia. Conclusión. En el día de la expiación número 1 tienen lugar 4 eventos. La boda se consuma en el lugar santísimo. Jesús recibe su reino en el lugar santísimo. Jesús sale del lugar santísimo y Jesús comienza su intercesión final en el lugar santo.